toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, y en esta semana que está siendo un poco caótica volvemos con Dark Side of the Ring en una historia intensa, en una historia que acaba con un final triste, la historia de Adrian Adonis. Yo soy Santiago Tomasi, recordad que Adrian Adonis falleció el 4 de julio de 1988 y junto a mí, como siempre, estará Luis. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, pues sí, es un show, es un Dark Side of the Ring interesante. Es cierto que creo que el nivel en general ha bajado porque hemos pasado un poco de, ¿cómo decirlo? De historias muy interesantes y ahora ya que has cubierto las interesantes estás cubriendo algunas un poco menos interesantes, la verdad, porque esta tampoco es nada del otro mundo como historia, ¿eh? A ver, y más que además de que no sean interesantes, un poco tirando por el lacrimogeneo. Es decir, esta es más, hay que pena que una de estas de no, porque cómo hubiera cambiado el wrestling, es en plan de Bret Hart hizo una barra basada, que ya luego comentaremos, y tal, pero en general es como, vale, es decir, me da cierta pena porque el tío tenía pinta de que una vez reformado sus problemas de drogas era majo, pero tampoco es que cambie el mundo del wrestling, no sé si nos explicamos. Sí, exactamente, o sea, y al final tampoco es un... O sea, no es una gran estrella durante una época, pero tampoco es nada del otro mundo como tal, ¿sabes? Básicamente. Claro, cuando hablemos de él, hay que entender que Adrian Adonis, para la generación que veía, para la generación que no estaba en los 80 iba, no es nadie. Y para la generación que veía WWE en los 80, era el tío que hacía de personaje gay, sí, porque era gay básicamente, pero con un poco de transexualidad. Es decir, se vestía como un hombre, como una mujer. Lo cual, evidentemente, y por lo que sea en esa época, pues bien visto no estaba. Pero vamos al principio, y es que Adrian Adonis falleció el 4 de julio en un accidente de 3 personas más. 3 fallecerían, incluyendo a Adrian Adonis, una sobreviviría. Hay gente que decía que iban borrachos, gente que decía que casi chocaron con un reno, etcétera, etcétera. Pero empezamos por el principio, y es que según Meltzer y Bret Hart es uno de los mejores de su generación. Adrian tendría el personaje de Flower Shop, Cian Hill, etcétera, etcétera, pero previamente era un pavo que era básicamente una bestia callejera. Él había nacido en Búfalo, uno de sus amigos de la infancia, Anthony Cuquino, hablará durante el documental, básicamente que no lo había visto perder una pelea nunca, empezaron como una fraternidad, acabaron como una banda, y luego de ahí, pues muchos de ellos se hicieron mafiosos, gángsters, pero que Keith, que es el nombre de Adrian Adonis real, acaba optando por otra vida, por la vida del wrestling. Empezó a patrocinarse los shows que podía aguantar 10 minutos con quien fuera y se llevarían 10.000 pavos si no era así, y literalmente noqueaba gente de verdad, lo cual es muy turbio, pero bueno, adelante. Evidentemente, haces eso, firma por AWA, y según Greg Gagne, que es el hijo de Verne, que fue el gran promotor de la empresa, todo el mundo se la quiere a Adrian. Le puso junto a Jesse Ventura, funcionó, bumpeaba como nadie, según Jim Brunzell, y finalmente acaba firmando por WWF. Adrian tenía cierto miedo de Bret Hart porque pensaba que era un amiguito del jefe que le iba a putear, pero finalmente se ganó su confianza. Básicamente, Adonis nos cuenta que se drogaba como si no hubiera mañana, y nos cuenta, que esto yo no lo sabía, bueno, sí lo sabía, pero tal, nos cuenta en este caso nuestro amigo Brett que él también le daba al perico. Luis, inicio, nos presentan un poco a Adrian, tipo duro, tipo de tal, y que la droga en ese vestuario, pues como han dicho siempre, que tampoco nos vamos a sorprender ahora, funcionaba como si no hubiera mañana. Así que, de momento, drogas Sí. en un vestuario, qué sorpresa. A ver, pero no es solo en el mundo del wrestling, es en el mundo en general en aquella época. Porque lo cuenta Brett. Te ibas a cualquier sitio y cualquiera te pasaba una esta de cocaína y te decía, nada, no te preocupes, no me tienes que pagar nada. Que al final es lo que hacían. De hecho, creo que eso, si mal no recuerdo, en la serie de Narcos se ve. Al final lo que haces es la primera es gratis para engancharte, porque al final la cocaína y la droga en general genera una adicción prácticamente. No tanto genera una adicción inmediata, sino que el primer chute es tan divertido que te quieres más y ya eso es lo que te acaba generando adicción. Y eso es básicamente la época que se está viviendo. Sobre Adonis, hablan de que es un wrestler espectacular, el mejor de su época. Están exagerando mucho. Yo creo que Brett, por ejemplo, le tiene mucho cariño, en especial por el tema de que lo cuenta Brett, que fue él quien le trajo a los vestuarios, porque según Brett la gente no le tragaba, o sea, no se lleva muy bien con él, y que fue él el primero que les dio ese pasito para que pudiese, pues eso, que pudiese ser integrado entre el vestuario. Básicamente, hay que decir que lo de la droga,
lo de que la primera gratis, el resto se pagan, es algo que como esto, yo que he hecho como comentario en todos los grupos de España. Pero es algo como que todos tenemos súper interiorizados, que la primera vez que alguien consume es gratis y a Sí. partir de ahí se paga. Por razones obvias, es lo que ha dicho Luis, generan una adicción tan grande que al vendedor le sale rentable. He dicho esto, mundo del wrestling, cocaína, años 80, cocaína, sí. Len Bias, el jugador de baloncesto, el que se lo justo antes de Jordan, fallece por sobredosis. Era muy habitual, mucha gente consumía, la guerra contra las drogas en parte empezó porque en ese país pues, el problema que tenían de adicción era una barbaridad. No sorprendemos a nadie hablando de esto. Así que en ese vestuario lo había. ¿Cuál es el tema? Que es el tema habitual en el mundo del wrestling, que se le fue la cabeza. Básicamente nos comenta Bruncel que bueno, que un día llegó él, en plan, llegó Adonis, le dijo, toma la droga porque me estoy emparanoiando y me va a pegar un chungo fuerte y no me la des. Y que 4 horas después, ya de madrugada, y enajenadísimo, empezó a pegarle a la puerta como si la fuera a reventar, en plan de que o le daba súper ico y iba a tener un problema. Y evidentemente Bruncel, que tampoco creo yo que se quisiera meter en problemas con un tío que directamente masacraba a Peña en sus años jóvenes, pues dijo, pues toma la droga, pero a mí por lo menos no me revientes. Y pues se la esnifó. Ya está, hasta aquí lo que tenemos es a un yonki, que en esta época hay mucho. Pero ¿qué pasa? Que nos dice Brett, y en general nos dice también la familia, que cuando estaba en casa era otro. Básicamente que él tenía una mujer y 2 hijas, a las cuales amaba con locura y a las cuales pues siempre estaba preocupado por ellas, siempre estaba en casa, disfrutaba muchísimo y quería pasar todo el tiempo del mundo que podía con ellas. Es decir, hasta aquí más o menos guay, más o menos bonito. El tema es que en el 85 empieza a ser peligroso para sus oponentes, empieza a calentarse demasiado y le cambian el personaje. ¿Y a cuál le cambian el personaje? Pues a la Adriana Adonis que conocemos nosotros, es decir, el personaje homosexual barra transexual que juega mucho con que a sus rivales les da asco porque, claro, ¿cómo me va a pelear con un, perdón por la expresión, pero era como se consideraba en esta época, con un maricón? ¿Vale? Es más, el propio Meltzer lo dice que la homofobia en esta época pues estaba en momentos bonitos. Pero claro, después de eso, ¿qué Y, pasa? Sí. y además no es solo que la homosexualidad estuviese mal vista, que obviamente estaba mal vista porque, por suerte, hemos evolucionado mucho en el sentido y aún así nos queda mucho por evolucionar en ese sentido, ¿vale? Pero ya no solo eso, sino que es que además no es solo es el personaje siendo Gil y además del personaje siendo Gil está el segmento de que es la, el estereotipo de una persona gay muy exagerado, ¿sabes? Sí. Ese es el personaje de Adrian Adonis, que lo entiendo dentro del mundo del wrestling, porque al final es todo llevado al extremo muchas veces cuando se refiere a personajes. El ejemplo es Undertaker, es un hombre andante, un hombre muerto andante. No tiene ningún sentido, es un personaje muy eso. Pero a la vez es un estereotipo bastante brutal, como el que vimos con el tag team este de TNA, no me acuerdo ya cómo se llamaban. Oh, sí, de Rainbow Express. Oh, Rainbow Express. Que eso era brutal a ese nivel también. Es una de las pocas veces Eh, que me he sentido incómodo viendo wrestling. sí, sí. No voy a mentir. Bueno, a ver. Los Johnsons. Sí, bueno, a ver, esa época de TNA en general, pero sí. Esa época de TNA te hace sentir incómodo muchas cosas. Porque esa actitud era mal. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que comentaba? Que al final son personajes muy estereotipados. Por ejemplo, al final, creo que lo que hemos evolucionado es. eh, el ejemplo que se me viene a la cabeza es Bowers. Bowers creo que en ningún momento ha ocultado que sea gay, porque la gente le dio mucho bombo cuando dijo que era gay en el show de All Elite, pero él ya lo había dicho más de una vez en Twitter, o sea que es que nunca lo ha ocultado. Simplemente que es la primera vez que lo decía en televisión, Correcto. ¿sabes? Pero Bowles en una época mucho más, o sea, una época, no te estoy hablando de hace 20 años, bueno, sí, técnicamente te estoy hablando de hace 20 años, hubiese tenido un personaje de súper estereotipado que te cagas. Bueno, a ver, para que nos También te entendamos. digo, nunca hubiese dicho, hace 20 años tampoco hubiese dicho nunca que era gay. El ejemplo perfecto es para Patterson, que nunca pudo decirlo. Había rumores, pero nunca pudo decirlo hasta bien entrado, o sea, hasta 2000. ¿Cuándo fue? ¿En 2010 cuando hicieron House of Legends o cuándo Sí, fue? básicamente, en 2010. Y que para que nos entendamos, dice Luis, hace 20 años, no exactos, porque eran 22, pero hace 22 años y hace 21 estaban Billy Chuck.
Billy Chuck, que más allá de que su personaje no era tan absolutamente exagerado como este, eran heels porque eran homosexuales. Sí, pero además, ese era el concepto. Claro, pero lo que pasa es que el ejemplo de Billy Chuck es que siempre jugaron con la... Es que no sé cuál es el término para definirlo. La zona gris de simplemente son dos amigos que parecen gays porque ellos mismos decían, decían que no estaban en una relación. O sea, juegan con esa ambigüedad. La ambigüedad era lo que estaba buscando. Entonces nunca fueron gays abiertamente y por eso creo que no estaban tan marcados como sí es el personaje que llevaba Adrian Adonis en WWF. Correcto. Que en serio, si no lo habéis visto, Adrian Adonis era un tío, pelo gordo, pelo teñido de rubio, que eran prácticamente las dos estos de gay, y luego maquillado como una mujer. Ya está, y tiraron con eso, quiero decir. Literalmente sería una vedette de española. Es literalmente Sí, una vedette en hombre. básicamente. O sea, es mucha pluma, o sea, pluma literal Boa. Pluma, eso, boa de pluma, pero también tenía rollo no es una bata, es que no sé cómo se llama la mierda esta. Yo creo que es una bata pero que que es una bata estilo Flair en el sentido de que las mangas y demás tienen plumas, pero mucho más afeminada. O sea, era un personaje súper exagerado a ese nivel, básicamente. Exacto. Para aquellos que no lo hayáis visto, pues eso es el típico personaje que os imagináis cuando alguien dice WWE ha hecho un personaje gay. Ya está, sin más. Entendiendo que ahora mismo es ofensivo y que en los 80 pues era un poco pues lo que decían, Gorgeous George, que funcionaba entre el público porque Gorgeous George. Vale, le dan este personaje y bueno, dicen que el personaje es de mierda, pero claro, para WWE está muy bien porque literalmente va a ser el oponente de Hulk Hogan. Que Hulk Hogan representando a la familia tradicional pues, es un chiste con lo que sabemos actualmente, sí. Pero en esa época, recordar que Hulk Hogan era quien te decía que tomases tus vitaminas todas las mañanas. Y la rivalidad iba a ser Hogan contra Adonis por el título. Nunca se llegó a dar. ¿Por qué? Básicamente porque Saga de House Shows y le dicen que va a enfrentarse a Dan Spivey. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Pero Adonis ya estaba muy metido en el mundo de las drogas. Y cuando digo muy metido, digo muy, muy metido. ¿Y cuál era el tema? Pues que cuando tú estás tan metido en el mundo de las drogas, a veces te sobrecalientas. Te sobrecalientas, te sobrecalientas, te sobrecalientas y en estos combates, la primera vez, se calentó y le quiso reventar a su oponente. No se lo tomó muy bien Spidey, pero bueno, llegaron los Bulldogs y les separaron. Vale, Scott McGhee también. Les separan, no pasa nada. Noche siguiente empieza a hacer el mismo capullo Adonis, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Le acaba haciendo incluso una sleeper para intentar ahogarle. Se enajena a Spivey y Spivey le revienta delante del público dejándole KO. Bueno, el combate acaba así. Joder, qué movida, tal, en backstage. Y cuando está en backstage, Adonis ya se ha recuperado del guantazo que se va en el ring y pues está calentito, evidentemente, porque el resultado no es el que quiere y le quiere volver a pegar. Y Spivey, que dicen todos que era más bajito, le suelta un gancho de abajo arriba y lo deja KO. Ya está, lo deja KO. Evidentemente, a Dan le echan por razones obvias, pero Adonis lo mata. ¿Por qué? Porque Adonis se empieza a sentir cada vez peor, pierde el respeto del vestuario, se droga cada vez más fuerte y finalmente WWF le despide. ¿Por qué? Porque ya no le puedes poner contra Hogan porque ha perdido toda la credibilidad que tenía entre los muchachos y porque evidentemente Dan Spivey le echas por pegarle, pero lo que hizo Dan Spivey, entre muchas comillas, no está mal del todo. Entonces, pues problema evidente. Luis, cortamos en esta parte. Situación peleaguda, pero básicamente es alguien que se sube junkie a un ring, se pone tonto y tú por tu seguridad le pegas antes de que te peguen a ti. Justo, a ver, lo que creo que lo gracioso de todo esto, si se puede decir gracioso, es el tema de cuando va backstage, que lo que hace Adriana Adonis es fingir que se va a disculpar con Dani y luego la ataca. Es decir, está feo. O sea, nos reímos, está feo, pero es gracioso al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, no sé, sí, hostia, es que... Porque es en plan, bueno, me voy a disculpar, toma. No sé, o sea. Sí, básicamente. Además, creo que antes lo mencionaban que se había vuelto mucho más agresivo en el ring, antes incluso de la frase de este personaje homosexual que le da Vince McMahon. Se había vuelto mucho más agresivo en el ring, mucho más
violento por culpa de la cocaína, obviamente. Al final es un efecto que puede surgir creo que no de todas las drogas, pero al menos de la cocaína, sí. Creo que de todas las que son, en plan, la marihuana no, porque es el efecto contrario, pero todas las que son estimulantes creo que te pueden poner agresivo. Vale. Otra que por ejemplo, que te pone agresivo es la que es para ponerte cachas, no me acuerdo cómo se llama ahora. Testosterona. No. Esteroides. Esteroides, sí, justo. Entonces, bueno, a ver, los esteroides, para aquellos que no lo sepan, el consumo excesivo de esteroides te lleva a la fiebre del Roid, que la fiebre del Roid es lo que le pegó a Benoit, básicamente es que pierdes la cabeza, llevado a un vocabulario que yo entiendo de drogas. Básicamente es un poco que te transformas en Hulk. En Netflix, yo cada vez que vengo aquí voy a sacar un documental de Netflix, sacar un documental de American Gladiators. Obviamente American Gladiators se metían de esteroides y cuenta la historia de un gladiador americano, como tenían árbitros, que le tira y le dio el roid de los esteroides en ese momento, se puso a perseguir al árbitro, que encima medía una cabeza menos, en plan que tuvieron que sujetarlo entre 4 porque pensaban que mataba al árbitro. Con público en vivo, ¿sabes? Es que, ojo, es decir, lo de la fiebre del Roid, evidentemente todo el mundo lo asocia a Benoit y como en plan de, pero es que eso no, ¿cómo se dice? No legitima lo que hizo. No, obviamente no. Pero que literalmente eso pasa y que evidentemente es turbísimo. Entonces, cuidado. Obviamente. Entonces eso, pero eso es lo que hemos estado hablando, que se vuelve mucho más agresivo y al final lo paga con alguien que puede con él. Y ya no solo a nivel la posición en la CAR, sino que también a nivel opinión que la gente que tiene él, porque ha perdido el respeto, porque le ha ganado un tío que no es nadie y que es mucho más bajito. Básicamente. Evidentemente su despido no está relacionado con esto literalmente, porque nadie nos puede decir por qué su despido. Parcialmente parece evidente, y lo dice el propio Bret Hart, que el motivo del despido es que Vince le pilla ya que está pasado de drogas y dice, pues mira, te vas a la calle. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente, esto lo hablamos siempre que hablamos de wrestling en los 80, si te despedía Vince, tus opciones de vivir en el mundo del wrestling eran prácticamente nulas. Es más, Greg Gagne cuenta que le vuelve a ver pelear unos meses después y que había llegado a las 400 libras, es decir, muy por encima de su peso, y Adonis ya era un luchador muy grande, y evidentemente, pues que no puede prácticamente moverse. Le echa la peta, en plan de tío, con lo que tú has sido, cómo vas a pelear así, es una vergüenza. Y en un gesto que tal, Adonis se pone en forma, poco a poco. Se pone lo suficientemente en forma como para volver a Japón, donde básicamente se transforma en una estrella. ¿Por qué? Luchador americano, gaijin grande. Allí, precisamente, se encuentra además con Spivey. Se encuentra con Spivey y básicamente, pues, hacen las paces. Yo entiendo que, según nos dicen, Adrian Adonis ya había dejado de consumir, por tanto, Adrian Adonis entiende que lo que pasó, por mucho que Spivey le curtiera, pues no era culpa de Spivey, básicamente fue culpa suya, pues se comportó como un capullo y el otro solo respondió, así que todos contentos, todos felices. Empieza a seguir peleando, sigue avanzando, Bret dice que guay, que muy bien, y nos empieza a contar de la historia de cómo fallece. Básicamente, su mujer dice que se despidió 2 veces de ella en Los Ángeles, lo cual dice que él nunca hacía, pero que esta vez sí lo hizo, en plan un poco como premonitorio. Y atentos por aquí donde la historia se pone escabrosa barra triste, básicamente nos cuentan que él va a pelear a Canadá, donde hay un promotor al cual llaman Berman. Dicen su nombre original, pero yo me he quedado con lo de Berman. Le llaman el hombre oso. ¿Por qué? Básicamente porque él mantenía un poco la concepción, ¿cómo se dice? Circense del wrestling. ¿Eso qué implica? Que es un tío que tomó la decisión de seguir usando animales en los eventos de wrestling como se hacía antiguamente, con la tragedia de que un oso, el cual usaba en sus eventos de wrestling, mató a su prometida. Siguió usando osos en los eventos del ring. Todavía no entiendo cómo, pero siguió usándolos. La mató, por cierto, en el camerino. Bueno, van a hacer el viaje y van a hacerlo ellos, los hermanos Kelly y un par más, ¿vale? Ricky Johnson también está por allí, el hermano de Rocky, tal, no sé qué. Todo un caos, pero bueno. Básicamente lo que le dicen es, oye, tenéis este evento aquí, y les llamó el alcalde de otro pueblo, que estaba como a 2 horas. Hey, chavales, nos parece que sois la polla, nos flipáis que sois súper chulos, queremos ir con vosotros. En plan, queremos ir con vosotros, entendedme. Queremos ir para allá y hacer una fiesta en vuestro honor. Va de lujo, vamos para allá.
van para allá. Se montan en una camioneta, furgoneta en este caso, los Kelly, Birman y nuestro amigo Adrián Adonis. Básicamente, Ricky, que es el hermano que se mantiene vivo, pero Ricky no, el hermano vivo, nos dice que ellos estaban sobrios. Y prometen que nadie del vehículo había bebido. Y que la propia policía lo confirmó, que nadie había bebido. El tema es, salen, van haciendo su trayecto, van tranquilos, van acelerados porque era por los 80 y una carretera, por tanto, le estaban pisando, pero que iban bien. Pero que hacía mucha más luz de la que debería, es decir, por el motivo que fuera, porque es Canadá, tampoco suele hacer mucha luz, pero hacía muchísima luz, que no vean bien, y que en cierto momento se atraviesa un oso, intenta girar su hermano, que era el que conducía, al girar piensa que va a hierba, pero al ir a hierba choca contra una piedra, al chocar contra la piedra acaban dando vueltas de campana hasta cayendo en un río. Esto ya de por sí sería preocupante. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que se levanta nuestro amigo, se despierta, ve a su hermano destruido contra el volante. Ricky dice que iban como 10 minutos detrás y ven pues que están la caravana en un río. Está el hermano está intentando salir, le pueden sacar. Adrian está todavía vivo, pero muy, muy jodido. Dice que ve como el codo estaba fuera de su sitio, pero que no pueden salvar. Básicamente llamaron a su familia. Su mujer no se lo creía, que llamaron el 4 de julio, sus hijas se enteraron, todo el mundo se enteró. Kelly dijo que nunca se recuperó del todo. Esta parte es la más triste para mí de la historia. Básicamente Kelly nos cuenta, el Kelly vivo, que su hermano era su mejor amigo, que él hacía todo con él, que eran como almas gemelas, que cuando le pasaba algo a uno, el otro se enteraba por estas conexiones que se dice que tienen los hermanos. Todo durísimo. Y bueno, cuando habla de eso se emociona. Hablan también de cómo intentaron robar el cadáver. Es decir, no el cadáver, pero sí las cosas de valor que tenía el luchador, que tenía en este caso Adrian Adonis, que es vergonzoso obviamente, y que el resto se fueron al hotel. En plan, Ricky Johnson y todos se fueron al hotel como que no asociaban lo que había pasado, y que en un momento cuando estaban jugando al billar todo el mundo se dio cuenta pues, de que ya no iba a estar Adrian Adonis, de que no iban a estar estos, y reventaron el hotel, básicamente. Lo cual, pues está mal, pero a la vez entiendes un poco el motivo de la furia. Con todo esto en la mente, nos vamos ya a, pues evidentemente, Kelly, que habla de cómo su hermano, que está, yo aparte tengo que reconocer que me he emocionado, que básicamente nos dice que, bueno, pues que él está muy orgulloso de ser quien es, porque ha seguido su vida como su hermano hubiera querido, que esta parte es muy bonita. La mujer dice que es muy injusto lo que pasó con Adrian Adonis, porque Adrian Adonis ya estaba limpio, ya estaba intentando reformarse y seguramente hubiera podido volver a WWE y no lo hizo por culpa de esto, lo cual es muy, muy duro. Gañé dice que debería estar en el Hall of Fame, Adrian Adonis, con lo cual estoy de acuerdo. Y Bret Hart dice que si no hubiera fallecido, quién sabe si no hubiera estado en WrestleMania 2 años después peleando contra él. Que es la parte donde yo digo que se fuma un porro terrible porque esté en el Hall of Fame, porque su personaje era tan icónico y tan distinto, guay, y su segmento era bastante divertido, el Flower Shop, pero no iba a ser un luchador que fuese un main eventer, un luchador relevante en WrestleMania. Cuando volviera a la empresa, volvería en un rol mucho más pequeño. Pero claro, es una historia dura, es una historia complicada. Meltzer dice que es un luchadorazo. También dice la mítica que a mí esto me parece feo, pero es que ya cada vez que un luchador fallece en una época tal y no ha tenido mucho reconocimiento, la respuesta siempre es, que a mí me parece un poco feo, la de si hubiera vivido en esta época, ¿qué reconocimiento hubiera tenido? Lo más seguro es que no, por desgracia. Pero Luis, ya paso contigo, final de documental, lo de los Kelly, un poco de lo que quieras hablar, de toda esta parte final Sí, no. del programa. Yo, el otro que quiero mencionar es el hermano de Rocky Johnson, ¿no? ¿Era? El Sí, que va en el otro correcto. coche, en el coche detrás, Ricky Ricky, Johnson. que solo se encuentra, que también me emocionó bastante la anécdota, lo que cuenta de que pudo ir como Adonis le pide ayuda y él no podía hacer absolutamente nada. O sea, eso también es bastante emocionante. Pero en general es eso, o sea, es una tragedia, un accidente, lo de... O sea, a mí lo del oso me dejó tan loco, sobre todo, ya no solo eso, sino que muriera la novia por el oso, porque el oso le entró un calentón. Tal cual, ¿eh? Claro, pero es que yo la parte esa de. Porque yo entiendo que te. A ver, no entiendo lo que te puede pasar, pero vale, compramos barco. Usas a un oso, es un animal. Pues que salvaje, se le va la pinza. Evidentemente ese oso fue Sí, sacrificado, es decir, no es el mismo. Pero a mí, mi prometida la mata un oso sí. y no vuelvo a usar un puto oso en un show. Ni de coña. Claro, este No pavo sé, sí. no sé. Y Birman muere está por como un una oso. puta cabra. Todo se ha dicho. Birman estaba como por una puta cabra y ya está.
Y eso fue una tragedia, la verdad. Es una tragedia, pero no podemos hacer nada al final. Es un accidente, ni siquiera es un accidente de que alguno fuese borracho o que como el de Pillman, que el de Pillman al final es porque va demasiado rápido, o el de... ahora no me sale, o el de Magnum TA, que de nuevo él va... No, él va demasiado rápido en unas condiciones muy desfavorables. Y yendo Aquí borracho. sí, yendo borracho. Aquí simplemente es mala suerte. Que asumimos por lo que cuentan que es posible que fueran más rápido de la velocidad. Vale, Sí, pero asumiendo que es una época donde los límites de velocidad pues existían, pero sí, tal, y que iban todos sobrios, pues es que es una mierda. Y la parte de, joder, para uno que se está reformando, deja la cocaína, se cuide y tal, porque se muera así, pues es que es una desgracia, obviamente. Pero no sé cómo explicar esto. Como que la historia, siendo una historia interesante, no es una historia como otras que hemos tenido de esto define la época, claro, o o sea, incluso de Chris Candido, que es más, esto ejemplifica una época. al final es una historia que el problema que tiene es que no está, o sea, no está tan relacionada con el wrestling como debería para ser del Darkseid, ¿sabes? O ese feeling tengo, porque sí, me has contado lo del wrestling, me has contado que se recupera y que, pero muere en un accidente de tráfico, sigue yendo a un wrestling shop. No sé, o sea, es una historia, es lo que he dicho, que al final todas las historias buenas, más mejores, ya las han sacado y ahora están empezando a tirar de historias que sí, son cierto shock, pero son de menor nivel que las que ya teníamos. Es más, esto te voy a decir, a lo mejor es raro, pero ¿tú crees que esto es Dark? Quiero decirte, ¿esto es Dark? En plan, a ver, entendedme, obviamente sí es Dark en el sentido de las drogas, de la muerte joven, etcétera, etcétera. Pero por poner ejemplos de de la anterior temporada, O sea, los dos de Brian el problema no Pillman, está ahí, Tom. Nick Sí, Cage, claro, es decir, esto, sí, el problema, o sea, el problema está en qué diferencia entre hablar de esto y hablar de Paco Pérez, luchador independiente de la escena de Estados Unidos en 2010, que en 2015 murió en un accidente de tráfico. ¿Sabes? Porque sí, es un wrestler, pero ¿es Adrian Adonis una referencia para alguien hoy en día? Con todo el respeto no. del mundo, y que es cierto que muere antes de tiempo, su carrera es corta, pero no es un nombre. Magnum TA lo entiendes porque al final era quien iba a sustituir a. O sea, iba a ser la gran estrella de Jim Crockett Promotions. Vale. Pero esto, o sea, tal vez sea la categoría, no lo sé, es raro. Sí, además, y es que mi punto no es tanto el que también tú tienes razón, que no es el tan importante, sino que en todos los demás entra en algo que o define el mundo del wrestling o es una historia tan bestia y relacionada con el wrestling que funciona. Quiero decirte, los episodios de gente menos relevante, entre comillas, pero el de Gorgeous Gino en la primera temporada, en la segunda temporada seguramente el de David Schultz y en la tercera temporada seguramente el de Nick Gage o el de Bike, Bombs y Bedlam. Pero el de Bikers, Bobs y Bedlam al final es un pavo que siendo wrestler era miembro de una banda armada peligrosísima. El de Gino Hernández está siempre el esto de que no se sabe si murió como wrestler por las drogas, pero se había un componente mafioso, que eso siempre Vale. es pues Dark Side. Y esto es un poco como, ¿qué tiene de Dark? Que ya no se drogaba y muere, Sí. porque no O es sea, un episodio oscuro del wrestling, es una tragedia personal que poco o nada tiene que ver con consumo de drogas, consumo de sustancias que derivan en ese accidente. para mí, el único, o sea, el mayor problema para mí es que creo que Darkseid han alargado esta temporada, pero si tú te fijas en las cosas que nos cuentan esta temporada, no hay nada realmente que digas, esta es la historia que quiero que me cuentes, como había otros años, ¿sabes? A ver, el tema y el argumento que te pueden sacar ellos es que sí que es cierto que de los episodios que quedan, hay un par que sí que cumplen esa premisa. Pero claro, es una temporada de 12 episodios, 12, no, 10 episodios esa temporada, 10 episodios donde puede que lo ocupen los cuatro últimos, que son Abdullah de Butcher, Basset de Beach 2000, Bam Bam y lo de Marty Jannetty. Sí, puede ser. Y a ver cómo va con lo de Marte y Janetti. A ver qué nos cuentan ahí, porque también dependerá de lo que nos cuenten. Pero sí, puede ser, sí, estaría ahí. A ver, al final si te vas a poner el...
A ver, bastante bits, con todo el respeto del mundo, para mí no es algo que sea merecedor de Dark Side of the Ring, porque para eso hazme un documental entero de WCW, porque termina, Pero, ¿sabes? pero No yo creo sé, que ahí van sí, a sí, hacer como Brawl for All, que va a ser meter. Yo espero que hagan esto, aunque sabéis que me quede como el reverendo culo. Pero es meter pero a Vince Russo, intentar meter a Hogan o a Jarrett y que sí, sea todo el documental de ellos dos dándose palos, llamándose. Es decir, lo que hicieron en Brawl for All, que era, vale, Brawl for All en realidad es Cornette dándose dos hostias con Russo. Ya está. sí, supongo que Y ya con sí, eso. ya veremos, supongo que será algo por el estilo. Lo que pasa es que imagino que Hogan no habrá aceptado. Es la Ya, putada. ya. A saber con cómo lo meten, pero lo meterán por algún lado, ya veremos. Sí. Pero bueno, al A lo final es mejor eso. usan a Meltzer o de nuevo a Jay Cornette. Sí, también te digo, me resulta muy raro cómo. Bueno, muy raro no, pues todos sabemos cómo se van. Pero me resulta muy absurdo que en esta temporada estén haciendo la de episodio Meltzer, episodio Cornet. Sí, la verdad es que sí es curioso. Que es en plan de, joder, si me dices que grabáis en un escenario todos juntos, entiendo que no coincidan, pero coño, aquí no coinciden. Pero bueno, decisiones que toma la empresa. Luis, bueno, evidentemente que descanse en paz tanto Adonis como todos sus acompañantes, pero muchas gracias por pasarte una semana más. Sí, pero es un placer y más para hablar de Dark Side of the Ring, que es un programa bastante entretenido. Correcto. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Recordad que volveremos el domingo con Lucha Underground, el lunes con WrestleMania 18 y a lo largo de la semana que viene nos será el martes con TNA. Yo con esto me despido y hasta la próxima.